Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Amén. Bueno, a todos, en el nombre del Señor. No sé si se me escucha bien. Si es así, con que alguien me lo diga por el chat es suficiente, ¿de acuerdo? Repito, paz a todos en el nombre del Señor. Amén. Me encuentro muy solo de poder estar con todos ustedes, la Iglesia del Dios vivo, compartiendo un culto para la gloria del Señor. La verdad es que me llamaba el hermano hace un rato y nada, aquí estamos. La verdad que pone un poquito nervioso, no sé por qué, me pone nervioso un poco predicarles a ustedes. Son una iglesia con siervos de Dios muy potentes, con mucho conocimiento bíblico y bueno, es un poco a veces complicado para mí, por lo menos, predicar en lugares así. Pero bueno, yo humildemente tengo un mensaje para compartirles y es lo que voy a hacer, predicar lo que tengo y lo que Dios me ha dado. La verdad es que estamos viviendo tiempos muy malos. Voy preguntando y hablando con el hermano Roger, con el hermano Juanjo, cómo están por allí todos ustedes. Y bueno, me van diciendo, y la verdad que por aquí ahora mismo esta tercera ola que ha venido, pues nos ha azotado bastante. Han partido muchos cristianos o algunos cristianos, siervos de Dios, gente que tampoco a lo mejor no eran cristianos. Y la verdad que en esta tercera hora ha golpeado mucho el virus aquí en Galicia. Pero bueno, de Dios somos y ahí volveremos. Así que hay que seguir caminando y mirando hacia adelante en el nombre del Señor. Bueno, yo voy a predicar el mensaje en el nombre del Señor. Miren, como les decía, hoy estamos viviendo un tiempo muy duro. Es un tiempo que nadie nos ha preparado para enfrentarlo. Nadie, de alguna manera, esperábamos estos. Y yo creo, amén, como decía, creo que estamos viviendo un tiempo muy duro y creo que hoy estamos viviendo dos tipos de pensamientos de alguna manera diferentes. Creo que por un lado están esas personas que están agradecidas a Dios porque se han sentido protegidos por Dios en este tiempo y de alguna forma están con este tipo de pensamiento que sienten muy agradecidos. Igual que también hay mucha gente que son cristianos maduros y están también muy agradecidos a pesar de haber tenido alguna pérdida. O sea, creo que está ese tipo de pensamiento de gente que está muy agradecida a Dios. Pero creo que también hay un grupo de personas que de alguna forma, aunque no lo exterioricen ni lo verbalicen, se sienten de alguna forma decepcionados. Creo que hay gente hoy que se siente decepcionada. Y de esto me gustaría hablar. ¿Qué significa decepción? La decepción es una emoción dolorosa que se produce cuando se incumplen unas expectativas creadas. Es decir, en el momento que nos relacionamos con alguien o nos hacemos amigos de alguna persona, ponemos expectativas en esa persona que se van formando y aumentando dentro de nuestra mente. Empezamos a hacer predicciones sobre el comportamiento, los pensamientos y los sentimientos de esa persona. ¿Y qué ocurre con esto? Que se hace mezcla. ¿Y qué mezcla es la que se hace? Se hace una mezcla con lo que nosotros deseamos y con lo que realmente hace esa persona. Por eso cuando esperamos que estas personas hagan o digan lo que nosotros deseamos, que se comporten como nosotros pensábamos y luego no se comportan ni dicen lo que nosotros pensábamos, viene la desilusión, viene la frustración y hasta nos llegamos a enfadar con esas personas. Es decir, son expectativas que no hemos verbalizado, que no las hemos hablado a lo mejor con nadie, pero que sí las hemos pensado y que no cumplirse nos traen frustración, nos traen enfado y a veces hasta nos pueden llegar a traer ira.
Es decir, nos decepcionamos. ¿Qué es decepción, por decirlo de alguna manera más resumido con una frase? Decepción es confundir nuestros deseos con la realidad. Repito, decepción, confundir nuestros deseos con la realidad. Y dicen que quien mucho espera, se decepciona, y que quien nada espera, se sorprende. Miren, vamos a ver la historia de un hombre que idealizó en su mente el comportamiento y las acciones que tenía que tener Jesucristo en su ministerio. Repito, vamos a ver la historia de un hombre que idealizó en su mente el comportamiento y las acciones que tenía que tener Jesucristo en su ministerio. Un hombre que formó en su mente unas expectativas que algunas eran irreales y que llevaron a sentir de alguna manera, y utilizo estas dos palabras como expresión, que llevaron a sentir dudas o decepción. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Juan el Bautista. Nos vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 7 y versículo 18. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperemos otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿es tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Amén a su palabra. Miren, voy a relatar con muy pocas frases un poco la vida de Juan. ¿Quién es Juan el Bautista? La venida de Juan se anunció 700 años antes por un profeta. Su nacimiento, como todos ustedes saben, fue milagroso. Nació de padres ancianos que nunca habían podido tener hijos. El ángel Gabriel anunció a Zacarías, un sacerdote levita, que tendría un hijo. Dijo el ángel Gabriel de Juan: porque será grande delante de Dios. Él será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. De esta forma, Elizabeth, la esposa de Zacarías, dio a Juan. Como todos ustedes saben, Juan vestía ropa de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Esa era la vestimenta típica de un profeta. ¿De qué se alimentaba Juan? Juan se alimentaba de langostas y miel silvestre. Pero vamos a ver con 4 frases un poco por encima su ministerio. Juan el Bautista empezó predicando en el desierto. Su mensaje era un mensaje simple y directo. Era un mensaje rudo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía Juan: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. ¿Cómo les llamaba a los fariseos? Les decía: generación de víboras, arrepentíos. Y dice la Escritura que la gente salía a Juan de Jerusalén y toda Judea y la región del Jordán, confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán. En Juan 3:28 dice
que dice Juan: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan se preocupó de advertir a sus discípulos que lo que habían visto y oído de él era solo el comienzo del milagro que iba a venir en la forma de Jesucristo. Él sabía que una vez que Jesús apareciera en escena, la obra de Juan terminaba. Por eso él voluntariamente cedió a Jesús el protagonismo diciendo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Conclusión: Juan el Bautista es el precursor de Cristo. Ahora bien, cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan está bautizando, lo que todos ustedes saben, se escucha la voz del Padre desde el cielo diciendo: este es mi Hijo en quien tengo complacencia. No solo ocurre esto, sino que el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma y se posa sobre Jesús. Juan tuvo la oportunidad de ver la Trinidad, la manifestación de la Trinidad al completo. Pero después que Juan ha bautizado, después de que Juan, hay gente que dice, pero después de que Juan ha bautizado a Cristo, nos narra la Escritura y nos dice, nos narra la Escritura que después el rey Herodes coge a Juan el Bautista y lo mete en la cárcel. Ha bautizado a Cristo y después el rey Herodes pone a Juan el Bautista en la cárcel. ¿Por qué pone el rey Herodes a Juan el Bautista en la cárcel? Porque Herodes se había casado con la esposa de Felipe, su hermano. Y Juan, que era un valiente, denunció el pecado diciendo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y lo mete en la cárcel el rey Herodes. Y ahí, Juan, estando en la cárcel, estando preso en esa oscura y fría prisión, Juan está escuchando cómo está llevando Jesús su ministerio. Estando en esa prisión, Juan está escuchando cómo Jesús está llevando a cabo su ministerio. Entonces, viendo las cosas que Jesús hace, viendo los milagros que hace, viendo cómo es su mensaje, viendo cómo se acerca a la gente, Juan, viendo todas estas cosas, o escuchándolas, mejor dicho, llama a dos de sus discípulos. Y por medio de ellos, lanza una pregunta a Jesucristo que nos rompe todos los esquemas. Juan llama a dos de sus discípulos y le dice: id y preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pero ¿cómo puede ser que Juan, el profeta que anunció al Mesías, que testificó de él, de alguna manera ahora su fe decaiga, de alguna forma, no sé cómo llamarle, si duda, si decayó su fe, no lo sé, pero ¿cómo puede ser que en ese momento él mande a preguntar si Jesús es el Mesías? Pero Juan, lo has bautizado, has visto la manifestación de la Trinidad, y ahora dudas, Juan. ¿Qué pasaría por la mente de Juan, estando en esa oscura, fría y húmeda cárcel? ¿Qué pasaría por la mente de Juan estando preso? Mira, esto lo pienso yo. ¿Sabes qué podía pasar? Que el mensaje de Juan, de alguna forma, chocaba con el mensaje de Jesús. El mensaje de Juan, de alguna forma, chocaba con el mensaje de Jesús. Juan predicaba y decía: el hacha está puesta a la raíz del árbol que no dé buen fruto. Era un mensaje radical, duro, generación de víboras, arrepentíos. Pero ahora Juan, desde la cárcel, está escuchando que Jesús es manso, es misericordioso, que predica el perdón, que pide que bendigamos a los que nos maldicen. Juan, al escuchar esto, se desconcierta. Juan no comprende que Jesús haga cosas que aparentemente, y repito, aparentemente, estén en contra o cuando menos fuera de la ley. ¿Cómo puede curar un sábado? ¿Cómo puede convivir con pecadores? Se pregunta cómo el Mesías anunciado por las Escrituras puede no cumplir lo que piden dichas Escrituras. Y no solo eso, Juan es primo de Jesús. Y Juan está escuchando que está haciendo milagros, que está liberando, que está sanando, que está levantando. Y él, que es su primo, se está pudriendo de esa oscura cárcel. Y Cristo de alguna manera no viene a liberarlo. De alguna forma, la fe de Juan está siendo golpeada porque lo que está escuchando,
parece contrario a lo que él esperaba del Mesías. ¿Acaso el Mesías no traería justicia? ¿No traería libertad a los cautivos y salvación? Juan no está viendo a un Jesús que trae juicio sobre los malvados, está viendo a un Jesús que trae un mensaje de amor, de gracia y perdón. Quizás Juan estaba esperando, como muchos judíos, un Mesías político y militar que los librara del poder opresor para poder instaurar un nuevo reino con una nueva política. Y ahora nos encontramos delante de un hombre que sufre, que padece y que se está pudriendo en una prisión judía a causa de su denuncia del pecado del rey, y que a pesar del episodio del bautismo que ha tenido de Jesús y de sus propias palabras acerca de la identidad del Maestro, de alguna manera parece que su fe decae, parece que su fe está bajando. ¿Cuál es la conclusión? Que Juan hizo una construcción en su mente del ministerio que iba a desarrollar el Mesías que no se correspondía con la realidad. Juan hizo una construcción en su mente del ministerio que iba a desarrollar el Mesías que no se correspondía con la realidad. Juan proyectó sus deseos y sus expectativas en Jesús, creyendo que sus deseos se Juan proyectó sus deseos y sus expectativas en Jesús, creyendo que sus deseos se iban a cumplir. Él creía que iba a implantar ese reino que predicaba, un mensaje muy radical. Pero Juan ahora se ve en la cárcel. Juan está viviendo algo diferente a lo que vivía Jesús. La ilusión de Juan se desvaneció por unos momentos. Juan de alguna forma le entró dudas o se decepcionó. Y la decepción que sufrió Juan el Bautista por unos momentos nubló su visión. Entonces los discípulos van donde Jesús y le transmiten la pregunta de Juan: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué hace Cristo? Cristo ni afirma ni desmiente. Cristo no le contesta directamente a su pregunta. ¿Pero qué te cuesta, Cristo? ¿Qué te cuesta, Maestro? Decirle: sí, soy yo, Juan. Soy yo el que has predicado y el que has anunciado. No, Jesús ni afirma ni desmiente. No le contesta directamente a su pregunta, sino que les responde diciendo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué Cristo no le responde la pregunta a Juan? Porque Cristo quiere cambiar el foco de atención de Juan. ¿Por qué Cristo no le responde la pregunta a Juan? Porque Cristo quiere cambiar el foco de atención a Juan. Juan está mirando solo sus propias circunstancias. Juan solo está mirando por qué no se han cumplido sus deseos. Juan solo quiere saber por qué no se han cumplido sus expectativas. Pero Cristo quiere cambiar el foco de atención de Juan. Y le está diciendo: Juan, tu dirección está nublando tu visión. Le está diciendo Jesús: Juan, te está alimentando de cosas que yo no quiero hacer. Juan, te estás alimentando de cosas que yo no quiero hacer. Juan, tus pensamientos no son mis pensamientos. Juan, tu visión es de corto alcance y visión es de largo alcance. Juan, deja de centrarte en tus deseos y pon el foco de atención en lo que yo he venido a hacer. Mira, Juan, lo que estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan, en el reino de Dios no hay miseria. Juan, este es un camino de fe en el que a veces hay preguntas sin respuesta. Juan, tengo algo mejor, sé paciente. Juan, nada ha cambiado en el plan redentor. Las señales milagrosas están realizándose y el Evangelio se está predicando. Y ahora pregunto: ¿se enfadó el Mesías por las dudas de Juan? ¿Se enfadó el Mesías por esa pregunta? En ninguna manera. Miren lo que dice el Mesías de Juan.
Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Jesucristo no se enfada, Jesucristo lo ensalza. Al instante, Jesús justifica a Juan el Bautista, no da lugar a que nadie dude de su siervo, se preocupó de cuidar la reputación y el ministerio de Juan, no dejó lugar a dudas, con la fe más baja, pero seguía siendo Juan el Bautista, en una oscura cárcel con la muerte rondándole, pero sigue siendo el heraldo de Cristo. ¿Y qué nos enseña la Escritura con este pasaje? Que nadie estamos a salvo de caer un día en la duda, que nadie estamos a salvo de caer un día en la decepción por ver cómo a veces hace Dios las cosas. Nadie estamos a salvo de caer un día en la decepción o en la duda por ver cómo a veces hace Dios las cosas. A veces nos hemos formado una idea en nuestra mente de cómo debe actuar y comportarse Dios con nosotros y con los que están a nuestro alrededor. A veces hemos idealizado de una forma a Dios que no se corresponde con la realidad. A veces cuando las cosas van mal, cuando nos dan una mala noticia, cuando alguien se enferma, cuando alguien se está debatiendo entre la vida y la muerte, cuando tenemos una petición, quizás nos hemos formado la idea de un Dios que nos va a sanar, que nos va a conceder la petición, que va a hacer que las cosas vayan bien en casa, que va a conseguir que en la puerta de ese quirófano te den una buena noticia, o que nos va a proveer más de lo que nosotros pensamos. A veces hemos construido en nuestra mente un Dios conforme a nuestros deseos y necesidades, pero a veces, por mucho que nos duela, nuestros deseos no son los deseos de Dios. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Menos mal que Dios no cumple todos nuestros deseos. Repito, menos mal que Dios no cumple todos nuestros deseos. Debiéramos orar hasta que la oración nos haga olvidar nuestros propios deseos, porque vivir fuera de su voluntad nos pone en peligro. Debiéramos de entender que a veces el de la derecha vive y el de la izquierda no, que a veces el infiel recibe una buena noticia y el fiel recibe una mala noticia, y cuando no se cumple lo que nosotros esperábamos, aunque no lo digamos con palabras, a veces estamos decepcionados con Dios. Dios no ha hecho lo que yo esperaba. A veces nos alimentamos de cosas que Dios no quiere hacer. A veces somos como Juan, que solo vemos nuestras propias circunstancias y no reparamos en lo que Dios quiere. Escucha bien, a veces no reparamos en lo que Dios quiere. Dios no se va a hacer a tu imagen y semejanza. Es Dios el que te hizo a ti a su imagen y semejanza. Hoy Dios nos dice, no mires tanto lo que no he hecho. No mires tanto lo que no he hecho. Mira lo que sí estoy haciendo. Cambia tu foco de atención. Tengo algo mejor. ¿Me vas a decir a mí que soy Dios? ¿Cómo tengo que hacer las cosas? ¿Crees, Luis, que te mereces una explicación? Mira, Luis, te merecías el infierno y te he salvado. Contigo soy tardo en ira y grande en misericordia. He entregado a mi hijo para que seas salvo. He preparado moradas, Luis, para que estés conmigo. Tengo una ciudad celestial para que habites en ella. Luis, tus seres queridos que han partido están en mi presencia. Luis, velo en tus sueños cuando tú duermes. Luis, tengo una corona y galardones para ti. Y tú solo miras tus anhelos y tus deseos. ¿Qué quieres, Luis? ¿Un Dios harta?
¿Qué quieres? ¿Que yo soy Dios y sea tu sirviente? Mira, Luis, soy Dios y no necesito nada de ti. Pero te amo tanto que quiero que estés conmigo eternamente. No te enfoques, Luis, en lo que no estoy haciendo. Enfócate en lo que sí estoy haciendo. Es tiempo de abandonarnos a su voluntad. Cuando todo funciona al revés, a veces cuesta creer que Dios está peleando la batalla de nuestro bando. Pero mira, por mucho que luches, Luis, por mucho que te rebeles, Luis, no vas a poder cambiar la voluntad de Dios. Luis, ni tus sentimientos, ni tus circunstancias va a cambiar la voluntad soberana de Dios. Hagas lo que hagas, Dios va a hacer lo que quiera, pero siempre, Luis, viendo lo mejor para ti. Pero escúchame, es lícito que en algunas ocasiones nos derrumbemos y nuestra fe decaiga y puedan entrarnos de alguna manera dudas. Les ha pasado a muchos de los grandes hombres de Dios, no solo a Juan. ¿Se acuerdan de Elías? Destruyó a 450 profetas falsos, hace llover fuego del cielo, pero después se derrumba por Jezabel, se llena de miedo, se escapa al desierto y quiere morirse. Y tiene que venir a fortalecerlo Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? Vete a Nínive a predicar que están perdidos, no quiero ir, se va a lo traga el pez y al final va a predicar. Todo se arrepiente, Jonás se derrumba y quiere morirse, entra en crisis y tiene que venir Dios a visitarlo. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de las plagas de Egipto? Abrió el mar rojo, pero llegó un momento que no aguanta más y del coraje golpeó la roca desobedeciendo a Dios. Pero a todos Dios los entendió. Sabíos que somos humanos y que a veces perdemos la fe, pero Dios no está para hundirnos, Dios está para levantarnos. Tú y yo en algún momento nos hemos podido sentir decepcionados. De alguna manera me pongo yo, no te pongo a ti. Yo en algún momento me he sentido decepcionado con Dios porque las expectativas que he puesto en Él no se han cumplido. Y cuando las expectativas que he puesto en Él no se han cumplido, me he sentido decepcionado en Él. Pero óyeme bien, aunque Luis se haya sentido decepcionado con Dios, Dios jamás se ha sentido decepcionado con Luis. Aunque tú te hayas sentido decepcionado con Él, Dios jamás se ha decepcionado contigo. ¿Y cómo puede ser que siendo malo, Dios no se haya sentido decepcionado conmigo? Porque es imposible decepcionar a quien sabe todo. Al que sabe todas las cosas no se le puede sorprender con nada. A Dios jamás le hemos decepcionado. Nos llamó sabiendo cuál iba a ser nuestro comportamiento. Llamó Dios a Abraham sabiendo que iba a tener un hijo con la esclava. Llamó Dios a Jacob sabiendo que iba a engañar. Llamó Dios a Moisés sabiendo que iba a golpear la roca. Llamó Dios a David sabiendo que iba a pecar con Betsabé. Llamó Dios a Salomón sabiendo que la fama se le iba a subir a la cabeza. Llamó Dios a Jonás sabiendo que no quería ir a Nínive. Llamó Dios a Pedro sabiendo que iba a negar al Cristo. Llamó Dios a Judas sabiendo que iba a vender. Y llamó Dios a más sabiendo que no iba a creer. A Dios jamás le podemos decepcionar. Te llamó contando con todos tus errores y con todas tus virtudes. Escúchame bien esta frase. Tu comportamiento no ha podido quebrar las expectativas que Dios ha puesto en ti. Mi comportamiento no ha podido quebrar las expectativas que Dios ha puesto en mí. Por eso escúchenme. Al Dios que no entiendo, voy a creerle. Al Dios que a veces veo injusto, voy a seguir sirviendo. Al Dios que a veces parece que contempla guerras, pestes, hambres, voy a seguir amando. Porque si Él se dio en la cruz por mí, no hacer nada que no sea bueno para mí. Abraham alabó a Dios bajo las estrellas, aunque no entendía cómo llegaría a ser el padre de naciones. David alabó a Dios en el desierto, aunque no entendía por qué corría por su vida en lugar de estar sentado en el trono. Los israelitas alabaron a Dios con un grito potente, a pesar de no entender cómo el muro de Jericó caería sin una batalla. Señores, sé que Dios me ama y nunca me abandonará.
Sé que Él está a mi favor y no está en mi contra. Y sé que la palabra de Dios es verdadera y que su corazón es amable. No voy a ver lo que no ha hecho, voy a ver lo que está haciendo. Repito, no voy a ver lo que Dios no ha hecho, voy a ver lo que está haciendo. Voy a cambiar el foco de atención. Voy a dejar de pensar tanto en mis expectativas. Voy a dejar de pensar tanto en el yo, en el yo, en el yo, en el yo. Y voy a ver las maravillas que Dios está haciendo. Conclusión. Te dejo con una pregunta. ¿Estás dispuesto a servir a un Dios que a veces no entiendes? Señores, no es tiempo de hacernos preguntas. Es tiempo de creer. Es tiempo de seguir creyendo en Él. Por encima de todas las cosas, creo en ti. Aunque mis expectativas se hayan roto, creo en ti, Señor. Aunque las cosas no hayan salido como yo quería, sigo creyendo en ti. Te sigo alabando y adorando. Voy a intentar, Dios mío, no poner el foco en lo que yo quiero, y sí poner mi foco de atención en lo que tú quieres. Paz a todos, un abrazo y que Dios les bendiga.